buenos días. Aquí estamos una mañana más en nuestros desayunos virtuales. La palabra de hoy se llama No son los pies, son los zapatos. ¿A cuántos alguna vez nos han olido los pies y le hemos echado la culpa al zapato? Pues en esta mañana hay uno que le echó la culpa al zapato y quiero contártelo. Está en Primera de Samuel, capítulo 15. Podemos leer la historia de Saúl. Te cuento un poco. Dios le habló a Saúl por medio del profeta y le dijo: tienes que ir y destruir todo un pueblo donde habían personas que se habían levantado en contra del Señor. Entonces, pero tenía que exterminarlo todo. Dijo: no dejes nada vivo, ni animales, ni nada, mátalo todo. Entonces, el profeta, después que aconteció esa matanza, se levanta por la mañana, casi que no pudo dormir el profeta, y se fue a ver a Saúl, al rey Saúl. Cuando llega, en el versículo 13 dice: y vino Samuel, el profeta Samuel, le dijo a Saúl, fue a Saúl a verlo, y Saúl salió corriendo y le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra del Señor. Y él salió muy contento. Y Samuel le dijo: vamos a ver, pues, ¿qué es ese sonido de ovejas y el bramido de vacas que yo estoy escuchando con mis oídos? Entonces Saúl le responde y le dice: de Amalec los he traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las vacas y lo mejor del ganado para sacrificarlo a Dios, para quedar bien con Dios. Pero realmente no fue exactamente lo que Dios le había pedido. Es un poco lo que pasa con Saúl, que dijo: no soy yo, son los zapatos. No es lo que hice, sino que como estaban gordas las vacas, no las quise matar. El caso es que a veces nosotros, como le pasó a Saúl, pensamos que estamos obedeciendo a Dios, aunque no de forma perfecta. Y no nos damos cuenta que son nuestros pies los que huelen. No es la culpa del zapato, sino es la culpa de nuestros pies, es la culpa de nuestro corazón. Cuando Dios nos pide algo que tiene forma y es preciso, nosotros tenemos que obedecer al Señor. Muchas veces queremos negociar con Dios, como le pasó a Saúl, y fue tan tremendo que incluso cuando viene Samuel le dice: hola Samuel, acabo de hacer lo que Dios dijo, hice todo lo que Dios me mandó, bendito seas tú, Samuel. Pero resulta que hablaba él, pero también mugían las vacas y hacía el ruido los animales y no escuchaba lo que él estaba hablando. Nuestra desobediencia es escuchada por Dios. Nuestra desobediencia es escuchada también por las personas que nos rodean. Por eso, si Dios te habla de forma precisa, necesitas obedecer. No echarle la culpa ni querer transar con Dios o negociar con Dios algo. Si Dios te pide algo preciso, tienes que hacerlo. No negociar con Dios y decir: la vaca estaba gorda, voy a hacer un caldo para alabar al Señor. No, porque el Señor quería que la vaca muriera, sin embargo le desobedeció. Yo quiero que en esta mañana pienses en esas palabras precisas, en lo que Dios te está pidiendo de forma precisa, no para mañana, no para la semana que viene, sino para hoy y de manera precisa. No para que lo dejes en ese proceso. Durante mucho tiempo hemos escuchado que nos dicen: pastora, yo estoy en proceso. Estoy en ese proceso, y pasa un tiempo y te vuelves a encontrar con esa persona y te dice: no, sigo en el proceso. Porque se dejan ahí las vacas, se dejan lo gordito. Y lo peor es que se engañan a sí mismos porque piensan que están haciendo lo correcto. Esto es tremendo. De hecho, te cuento que Saúl, el rey Saúl, que era un rey seleccionado, hermoso, un rey puesto por Dios, en este texto dice: desobedeció y fue desechado. El amor de Dios es imparable y Dios nos ama, pero nosotros no podemos jugar con Dios. Si Él nos pide, tenemos que hacerlo. Si Él nos demanda que dejemos algo, lo tenemos que hacer. No para mañana, no para la semana que viene, no echarle la culpa a los zapatos cuando son nuestros pies los que huelen, cuando es nuestro corazón el que dice: no tengo ganas de obedecer, y nosotros queremos hacer como que sí. En esta mañana es importante que te pongas delante de la presencia de Dios y aquello que Él te ha demandado, como por ejemplo en tu santidad, en tu intimidad con Dios, en lo que haces en oculto y sabes que está mal. Eso tiene que quitarse de tu vida hoy, no mañana. No echarle la culpa al confinamiento, no echarle la culpa a la situación económica, no decir: robé porque tenía que hacerlo, porque la situación estaba muy mal. Yo sé que ninguno de nosotros nos podríamos poner delante de un juez y le diríamos: a ver, juez,
robé y usted me tiene que entender porque no tuve mala intención en lo que hice y robé porque, bueno, ningún juez nos daría por inocentes cuando somos culpables. De la misma manera Dios, cuando nos demanda algo, Él te da la fuerza para que tú puedas responder. En esta mañana, define dónde está tu corazón, entiende que no son los zapatos, que son los pies los que nos huelen y tenemos que remediar cuanto antes ya mismo y decirle al Señor, Señor, ayúdame en esta mañana a ser fuerte y a dar el paso. Dios te bendiga.